Buenos días, se me oye bien, ¿no? Bueno, pues nada, quería dar las gracias a la organización del Calprimur por invitarme a esta charla, especialmente al doctor Manzano, siempre tan involucrado. Y bueno, me presento, soy José Nieto, para el que no me conozca, cardiólogo del Hospital General Universitario Reina Sofía, y me han encargado la parte de la ruta asistencial de insuficiencia cardíaca del Calprimur. Pero bueno, antes de nada, como ya sabéis, en el aspecto de la insuficiencia cardíaca, el programa Calprimur ha quedado sobrepasado ampliamente por el programa MAICA. Entonces, será él el que haga referencia en esta charla. La charla la voy a dividir en tres partes: el diagnóstico, el tratamiento, la transición y seguimiento de la insuficiencia cardíaca, de forma muy breve, tampoco voy a aburriros. Respecto al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, unas pinceladas, que ya sabéis, el síndrome clínico de insuficiencia cardíaca, pues bueno, múltiples causas a nivel el cardíaco, que da una playa de síntomas, pues tanto en reposo como con el esfuerzo, sin un diagnóstico que sea específico para el diagnóstico. Clásicamente se utilizaba para el diagnóstico los criterios de Framingham, pero sabéis que esto, pues bueno, tuvo su utilidad en su día, pero adolecía de una baja sensibilidad y una peor especificidad. Por lo tanto, a día de hoy el diagnóstico de insuficiencia cardíaca pues, va a consistir en una valoración previa del paciente y un establecimiento de la probabilidad de que tenga insuficiencia cardíaca en base a los datos de la historia clínica, de la extracción física y una serie de pruebas complementarias y una confirmación posterior por la ecocardiografía. Respecto a la historia clínica, pues sería importante recoger antecedentes de aquellos aspectos que nos puedan aumentar la probabilidad de tener una insuficiencia cardíaca, o la hipertensión, la cardiopatía isquémica previa, los antecedentes familiares, haber recibido agentes cardiotóxicos. En la exploración física y anamnesis, pues bueno, ya se sabe que hay unos síntomas que son típicos de insuficiencia cardíaca, como son la disnea persistente nocturna, la ortornea, y hay unos signos que son más específicos, pero también es verdad que son más difíciles de identificar y están menos presentes habitualmente, como pueden ser la incitación yugular o el reflejo patoyugular, reflujo patoyugular, o el desplazamiento latido cardíaco a la punta. Pero estos son datos muy difíciles de evidenciar. La radiografía de tórax, pues una técnica, una prueba pues bueno, útil, sobre todo en la fase aguda, pues nos puede evidenciar datos de congestión pulmonar, como líneas B o derrame pleural. También nos puede mostrar una cardiomegalia u otras causas que justifiquen los síntomas diferentes a la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, es una prueba que no se nos debe olvidar cuando remitamos a un paciente por insuficiencia cardíaca, lo estemos estudiando. Pero también hay que recordar que una placa de tórax normal pues no nos excluye el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Respecto a la realización de un electro en estos pacientes, es una prueba básica. Un electro anormal nos aumenta el grado de sospecha de la insuficiencia cardíaca. También nos puede informar sobre la etiología de la misma, porque el paciente puede tener un infarto previo que no conociéramos o una arritmia que justificase los síntomas, o nos puede justificar unas terapias diferentes en función de los hallazgos del electro, como una anticoagulación en caso de una fibrilación auricular, o una marcapasos, el paciente tiene una bradicardia significativa. Aquí muestro tres ejemplos de electro que nos puede sugerir que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Pues el primero, unos datos de hipertrofia llamativos. El segundo, una cubo en la cara anterior que nos puede indicar que el paciente tiene un infarto previo que no conociéramos, o una filación auricular rápida. Y es muy importante también decir que un electro normal pues, nos hace el diagnóstico de insuficiencia cardíaca pues, bastante improbable, especialmente en aquellos casos que tenga una insuficiencia cardíaca con factor de eyección reducida. Pues en estos casos un electro normal pues, va a ser muy poco probable. Y respecto a las pruebas de laboratorio básicas que deberemos realizar a todo paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, bueno, pues esto quiero remarcarlo porque muchas veces, pues la verdad es que encontramos pacientes que no tienen una analítica, o al menos no tienen una analítica completa, y habrá que pedir aquellas determinaciones para intentar detectar algunas anomalías que puedan presentar síntomas similares a la insuficiencia cardíaca, o que puedan directamente exacerbar o producir los síntomas de la misma, ¿no? Como puede ser una anemia, una enfermedad renal, pues, insuficiencia hepática, problema tiroideo. No hay que olvidar el perfil de ferrocinética y bueno, especialmente pues querría mencionar en el apartado analítico la determinación de los péptidos natriuréticos, porque en este contexto pues van a tener mucha importancia. Sabéis, brevemente, hay muchos tipos. Nosotros utilizamos el NT-proBNP, refleja un aumento de la presión intraventricular y no va a hacer clara distinción entre una insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica. Es un marcador que va a aumentar con la edad del paciente. También va a ser mayor en pacientes que tengan fibrilación auricular, aunque estos no tengan insuficiencia cardíaca. También va a aumentar en caso de insuficiencia renal por una disminución de su aclaramiento. Y podemos encontrarnos que el valor sea menor de lo esperado en pacientes que tengan una obesidad. Pero el valor que tienen es que si estos son normales, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es muy improbable, por un elevado valor predictivo negativo.
De hecho, en el caso de nos trata ahora mismo pacientes mayormente ambulatorios, que unos síntomas de NIJA 1 o 2, que son los que nos vamos a encontrar habitualmente o vais a encontrar en las consultas, pues la determinación de unos péptidos que tengan un valor por debajo del valor de la normalidad de corte de 125 microgramos mililitros, nos va a hacer que la insuficiencia cardíaca sea un diagnóstico muy improbable y casi que podamos descartarla. Sin embargo, si el valor es superior a este o mayor de 300, como se ha establecido el punto de corte en aquellos pacientes mayores de 75 años, pues bueno, pues tenemos que seguir avanzando en el algoritmo que ahora hablaremos y plantearnos que el diagnóstico es una posibilidad e iniciar incluso un tratamiento. El algoritmo que mencionaba, pues esto, un paciente con síntomas o sospechosos de insuficiencia cardíaca, pues lo primero que tenemos que valorar, obviamente, si el paciente tiene signos de alarma, que tenemos que remitirlo a urgencias, en vez de continuar nosotros con el diagnóstico. Signos de alarma, pues va a ser que el paciente tenga disnea de reposo, que tenga angina, que tenga signos de bajo gasto, anasarca, una crisis hipertensiva, una arritmia mal tolerada. Pero bueno, si esto no es así, lo que vamos a hacer es completarle el estudio, realizar las pruebas complementarias que hemos dicho previamente, el electro, la placa de tórax y la analítica. Si todas estas pruebas son normales o encontramos un diagnóstico alternativo que justifique nuestros síntomas, en principio la sospecha de insuficiencia cardíaca, digamos que es baja o nula y tenemos que valorar otras alternativas, pero si encontramos alteraciones en estas pruebas que nos apoyen el diagnóstico, aquí dice como segundo paso, que yo creo que debe estar incluido ya directamente en la primera analítica, que es la determinación de unos péptidos natriuréticos. Otra vez aquí tendremos un punto de corte, si el valor de los péptidos natriuréticos es normal, pues podemos excluir con bastante seguridad el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero si estos péptidos están elevados, pues lo que haremos será, o haréis será remitir al paciente a las consultas de cardiología, preferentemente vía IMPACT, e incluso hay hacer una prueba terapéutica con un diurético de asa, empezar, por ejemplo, una furosemida. A este paciente habrá que hacerle una ecocardiografía, que ya dependiendo del sitio se le hará directamente o se pedirá desde cardiología o incluso la podréis pedir vosotros para que llegue ya hecha a la consulta. Respecto a la ecocardiografía, pues bueno, es la herramienta más útil para confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, incluso pues, establecer la posible etiología. Nos va a dar una serie de medidas de la función cardíaca, nos va a permitir estimar la fracción del ventrículo izquierdo, una serie de alteraciones estructurales o funcionales, que nos va a establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca y nos lo va a clasificar en función del tipo, de tal forma que habrá una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, si a los síntomas del paciente se le suma una fracción de eyección menos del 40%, como ya sabéis. Está en la categoría de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida, si presenta síntomas y signos compatibles y una fracción de eyección entre el 41 y el 49%, y una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada, si presenta lo mismo que hemos dicho antes, con una fracción de eyección mayor del 50%, pero en este caso habrá que añadirle, para confirmar el diagnóstico, una serie de alteraciones estructurales funcionales sugestivamente a las presiones de llenado o una elevación de los péptidos natriuréticos. El diagnóstico requiere más hallazgos que la simple fracción de eyección y los síntomas. Un ejemplo muy breve de esto que acabo de comentar, bueno, encontráis en la consulta un paciente que tiene edemas, por ejemplo, una historia de hipertensión de larga evolución, le hacéis un electro, al principio pues nos parece que sea normal, le hacéis una analítica completa en la que lo único que llama la atención, al menos un nivel de ProBNP muy elevado. Seguimos el algoritmo, se manda a cardiología y se le pide una ecocardiografía. En la ecocardiografía, pues bueno, lo que nos encontramos aquí es una fracción de eyección severamente reducida, con un ventrículo izquierdo dilatado, una aurícula izquierda severamente dilatada y no se ve la imagen, y una insuficiencia mitral severa. Pues ya tenemos el diagnóstico establecido de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues establecer un tratamiento, ¿vale? No quiero decir en qué ámbito se va a establecer el tratamiento, puede ser ambulatorio o una vez que el paciente esté hospitalizado, si lo requiere, pero básicamente los pilares del tratamiento, en función de la fracción de eyección, vamos a hablar primero de fracción de eyección reducida. Sabéis que son los 4 grupos que han demostrado reducción de morbimortalidad. O sea, cubitrilo, valsartán o como alternativa IECA o ARA2, los beta-bloqueantes, los antialdosterónicos y los ISGLT2. A este pilar básico se le puede añadir en función del paciente, pues bueno, ibabradina, el vericiguat si ha tenido alguna descompensación que ha requerido de diuréticos intravenosos o algún otro dispositivo, pero el pilar básico son esos 4 fármacos. Si el paciente tiene una fracción de eyección preservada, pues aquí las opciones son menores. El único fármaco grupo que ha demostrado reducción de eventos son los ISGLT2 y en el resto de pacientes pues nos queda únicamente pues controlar constantes, ¿no? Control de frecuencia cardíaca, control de tensión arterial y especialmente, muy importante en este grupo, el control de las comorbilidades.
En el documento del MAICA tenemos unas tablas para acordarnos de cuáles son de cada grupo farmacológico las dosis iniciales recomendadas para iniciarlo, así como las dosis objetivo que tenemos que intentar alcanzar, así como la pauta de escalada de las mismas dosis. En principio, para casi todos los grupos se recomienda intentar duplicar la dosis cada 2-4 semanas, apoyándonos en datos de tensión arterial, de datos de función renal, de potasio, o en caso de beta-bloqueantes, pues datos de frecuencia cardíaca y datos congestivos. Recordar, porque alguna vez lo hemos visto, que los ISGLT2 no se titulan, ¿vale? Al menos desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca. Sí se pueden titular con fines hipoglucemiantes, pero no para la insuficiencia cardíaca. Y en el documento MAICA también tenemos este algoritmo muy sencillo, una tabla de semáforo, en la que valorando lo que hemos comentado, datos de tensión arterial, función renal, potasio, pues podemos ver si cumple todos los criterios, nos permitirá doblar la dosis, o en el caso contrario, pues tendremos que ver si nos permite al menos mantenerla, reducirla, o tenemos que suspender algunos de los fármacos en función de cómo los hallazgos que nos encontremos. Es muy importante, una vez que hagamos una titulación de dosis o hayamos hecho la actitud que sea, repetir la analítica en 1 o 2 semanas para ver si podemos seguir titulando, o en el caso de que no hayamos podido inicialmente, podemos hacerlo en la siguiente revisión, ¿vale? Pero es muy importante terminaciones analíticas después de haber hecho cualquier cambio en los fármacos, al menos inhibidores del sistema renina-angiotensina, aldosterona, ¿de acuerdo? Normas para hacer esta titulación, pues bueno, sabéis que no hay ninguna pauta clara, no hay un orden claro. Se recomienda una introducción escalonada y lo más precoz posible, eso sí, pero el orden en el que lo vayamos a hacer va a depender muchas veces de las comorbilidades del paciente. Hay que intentar siempre en cada paciente llegar a las dosis máximas que se establecieron en los ensayos clínicos, o si no conseguimos llegar a estas dosis máximas, al menos las máximas que tolere el paciente. Si no conseguimos llegar a la dosis máxima, pues al menos tenemos que intentar, aunque sea dosis más bajita, pero introducir los 4 grupos que son beneficiosos en la paciente con fracción de eyección reducida, antes que priorizar alguno de ellos a la dosis máxima. Y otra de las partes del tratamiento de insuficiencia cardíaca, que lo que he querido dejar al final, muy importante, es el tratamiento de la congestión con el uso de los diuréticos. Los diuréticos, pues bueno, es muy difícil establecer una pauta única, cada paciente va a dar una dosis que nosotros vayamos viendo que consigue una adecuada respuesta diurética y el paciente se decongestiona adecuadamente. Al alta, el paciente va a llevar una pauta diurética, ya digo, individual en cada uno, y es muy importante hacer unas recomendaciones de aumento transitorio de la dosis en función de si el paciente presenta unos datos de descompensación, que ahora comentaremos. ¿Qué es una descompensación? Pues bueno, se establece una descompensación como una ganancia de peso rápida de más de 1 kilo al día o de unos 2 kilos en 2 o 3 días, un aumento de la disnea habitual o del cansancio, una disnea parasítica nocturna o tornea, o un aumento de los edemas o la hinchazón abdominal. Entonces, cuando nosotros detectemos esto en el paciente, que aparte habrá que instruirle que esté atento a estos síntomas y los mida adecuadamente, cuando nosotros encontremos con esta sospecha de compensación, lo que tenemos que intentar es primero asegurarnos de que el paciente ha complementado adecuadamente el tratamiento y intentar descartar causas secundarias para esta descompensación. Habrá que hacer un ajuste de los diuréticos inicialmente según las recomendaciones que se han establecido, que en principio el propio paciente debe ser capaz de hacerlos por su cuenta. Y en el caso de que no funcione, pues bueno, seguir titulando, dosis de diurético del ASA, o llegado el caso, si no conseguimos la respuesta diurética que pretendemos, pues bueno, habrá que se pueden hacer combinaciones varias de diuréticos, con tiacida, aldosterónico o acetazolamida. No es el caso de profundizar ahora en esta charla. Pero lo más importante, hagamos lo que hagamos, es que comprobemos si la respuesta ha sido adecuada al menos unas 48 horas, ya sea presencial o vía telefónica, en función de cada contexto. Y si no hay mejoría de los síntomas en estas 48 horas con el ajuste diurético que hayamos utilizado, pues habrá que consultar con la unidad de insuficiencia cardíaca o citarlo directamente para que acuda a la unidad de insuficiencia cardíaca, intentando de esta forma evitar que el paciente tenga que acudir a urgencia. Y el tercer punto de la charla, para mí ahora mismo lo creo el más importante, es el tema de la transición y el seguimiento del paciente. La transición se entiende como un seguimiento estructurado después de la alta hospitalaria. Sabéis que la alta hospitalaria, esa transición de la fase aguda a la fase crónica, es el momento de mayor vulnerabilidad del paciente, en el que se acumula la mayor parte de las hospitalizaciones. Entonces es importante estar encima del paciente, y este seguimiento va a ser o debe ser multidisciplinar. Esta transición va a empezar en la misma hospitalización, va a comprender un periodo variable,
se sugiere que se cumplan entre 3 o 6 meses, aunque esto depende mucho de cada paciente. Lo habitual es que esta transición se haga inicialmente por la vía clínica de insuficiencia cardíaca que haya en cada área. Hemos dicho que empieza inicialmente la hospitalización, cuando se comente del médico responsable que el paciente está próximo al alta. Normalmente el personal de enfermería de la unidad va a acudir a la hospitalización, va a ver al paciente, va a conocerlo, le va a explicar en qué consiste la unidad, el seguimiento, se va a entrevistar con su cuidador si lo necesita, va a empezar incluso ahí la educación. A las 48 horas del alta, la enfermería va a llamar al paciente para recordarle la cita, recordarle el tratamiento, preguntarle cómo lo está tolerando, una serie de cuestiones, incluso reforzar ahí la educación. Y se ha establecido que en 1 o 2 semanas desde el alta el paciente deberá acudir presencialmente a la unidad para ser valorado idealmente de forma conjunta por el médico y la enfermería. Y cada 15 o 30 días, ya digo que esto es muy variable, deberá acudir de forma regular a la unidad para ser valorado idealmente conjuntamente, o bueno, a veces se hace de forma independiente. ¿Qué se hace en cada visita? Pues se hace especial hincapié en el tema de la educación y autocuidado, ¿vale? Del propio paciente. Se intenta optimizar el tratamiento en cada visita y a su vez detectar los efectos secundarios que la medicación puede estar provocando, que al final va a provocar problemas de adherencia. Se intentan manejar de forma ambulatoria las descompensaciones, como he dicho, intentar que el paciente no tenga que acudir a urgencias y a su vez control de comorbilidades y si ha quedado algo pendiente, pues valorar otros estudios u otros tratamientos. Esto no quita para que haya una consulta telefónica, una vía telefónica abierta, pues si el paciente tiene alguna duda o algún problema nuevo que haya sufrido, alguna descompensación, que pueda ponerse en contacto y en algunos casos que pacientes que están muy estables o que tienen problemas de desplazamiento, pues que de forma telefónica se pueda llamar y hacerle el refuerzo educativo o una titulación de tratamiento, bueno, en algunos casos. Esto no quita el seguimiento para que se puedan solicitar valoraciones por otras especialidades, como puede ser endocrino, cuidados paliativos, si lo hubiera paciente crónico complejo, trabajador social, según en cada caso. Y después de esta transición, bueno, pues finalizaremos la misma si consideramos que el paciente ha alcanzado una estabilidad clínica, hemodinámica y analítica. Si estamos seguros de que el paciente tiene un conocimiento de la importancia de la adherencia y su autocuidado, y hemos alcanzado la dosis máxima al menos tolerada de los fármacos. Y tras la misma, pues el paciente se ha remitido para el seguimiento de atención primaria, por la consulta de cardiología o medicina interna según el caso, o en algunos, pues por la consulta de insuficiencia cardíaca avanzada. Es importante que el informe refleje toda esta información cuando el paciente llega a la vía clínica y al final de la misma. Pero hay algunos casos que el paciente, pues por la problemática que sea, puede que no puede desplazarse al hospital, puede no tener un soporte familiar adecuado, si el paciente es dependiente o directamente no quiere o no tiene un domicilio estable. Este seguimiento, esta transición se podrá o deberá hacer en el centro de salud, a nivel de atención primaria. Para ello, aquí es todavía más importante, si cabe, que el paciente que se va a remitir a esta vía, que aporte un documento con un informe de alta con los diagnósticos de la hospitalización, con todas las complicaciones que el paciente haya podido presentar, con unas recomendaciones de las modificaciones del tratamiento a seguir, algunos aspectos de algún estudio que le ha podido quedar pendiente de completar y las solicitudes de las analíticas que el paciente precise para ir siguiendo la optimización del tratamiento. Aquí la estrategia es más o menos la misma. Una vez que el paciente se da de alta, se notifica al centro de salud y llega a la agenda de enfermería en las primeras 24 horas y a las 48, pues igual, deberá hacer una llamada telefónica de la enfermera para concertar la cita con el paciente y los aspectos que hemos comentado previamente y el manejo es el mismo. En 1 o 2 semanas debería verse idealmente presencialmente a la vez por médico y enfermera en el centro de salud y hacer una serie de visitas cada 15 o 30 días. Viene el centro de salud, aquí se abre la puerta que puede ser en el domicilio para ir manejando los aspectos que hemos dicho anteriormente. La enfermería del centro de salud tiene como apoyo este formulario de seguimiento de insuficiencia cardíaca con una serie de ítems que tienen que comprobar en cada visita. Igualmente, pues lo dicho, se hará énfasis durante todas las visitas en la educación, autocuidado, optimizar el tratamiento, efectos secundarios, el manejo de descompensaciones, muy importante estar en el centro de salud, si se presenta, si sigue por esta vía. Y lo que hemos dicho antes también, pues se abre la puerta que de forma telefónica pues, el paciente pueda presentar sus dudas, problemáticas, o incluso en algunos casos pues, llamarle simplemente a ver cómo está, reforzarle la educación y estructurar el tratamiento. Esto no quita que el paciente se siga ambulatoriamente, que el médico de cabecera puede hacer una interconsulta principalmente no presencial con la unidad de insuficiencia cardíaca pues para cualquier cuestión que pueda considerar, al igual que otras colaboraciones. La transición va a finalizar igualmente, como hemos dicho antes, una vez que el paciente esté estable,
se sepa cuidar y tenga una atención de tratamiento ya óptima. Y el alta pues va a ser igual, seguimiento de atención primaria por las consultas de cardiología o medicina interna o insuficiencia cardíaca avanzada. Es importante que una vez que el paciente finalice esta primera transición, que va a comprender, como he dicho, de 3 a 6 meses, porque bueno, que no nos olvidemos de él, y ya sea vía unidad de insuficiencia cardíaca o vía atención primaria, que durante el siguiente año, al menos cada 6 meses, el paciente sea visto en el centro de salud pues para, digamos, reafirmar todas estas actuaciones que he tenido haciendo anteriormente. ¿Y qué vamos a hacer a largo plazo una vez que el paciente haya finalizado toda esta transición? Pues bueno, el paciente pues dependerá de su situación, será seguido por atención primaria, si el paciente está estable, con unos síntomas muy ligeros o ninguno, si no tiene congestión, no tiene ninguna descompensación en el último año. O bien el paciente pues seguirá estar en seguimiento por cardiología si tiene unos síntomas más avanzados, si tiene congestión persistente o episodio de compensación frecuente, o es candidato a hacer algún procedimiento adicional o trasplante. Y esto no quita para que, si el paciente alcanza una estabilidad clínica y está con el tratamiento optimizado, que se deje para seguimiento por atención primaria, o al revés, si el paciente empeora, no responde a los ajustes de los diuréticos, es alteración analítica en el electro o hay alguna duda, pues que pueda pasar a seguimiento por cardiología. Y en cada visita, por lo que hemos dicho antes, importancia de incidir en el autocuidado, en la educación, valorar la situación clínica y no olvidarnos en el seguimiento, que es ambulatorio, de analíticas regulares y electrocardiograma, ¿vale? Aparte del control de las comorbilidades. Pues yo creo que ya he terminado. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días. Soy Juana Fernández Cuenca, médico de familia del Centro de Salud de Moratalla. Os voy a presentar dos casos clínicos en relación a la coordinación de insuficiencia cardíaca desde las consultas de atención primaria, avalado por la guía de la ruta asistencial CARPRIMO. Después de la parte teórica de José Nieto, paso a ilustrar estos casos clínicos en la aplicación que suceden con relativa frecuencia en las consultas de atención primaria y donde tomar decisiones consensuadas y avaladas por la guía supone un importante avance asistencial. Sabemos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos y atípicos, acompañado de signos causados por la anomalía cardíaca estructural que produce una reducción del gasto y una elevación de las presiones intracardíacas en reposo o en ejercicio. La insuficiencia cardíaca en España afecta a más de 1 millón de pacientes con alta tasa de morbilidad por sucederse en pacientes de edad avanzada, suponiendo más del 50% de los ingresos hospitalarios en mayores de 65 años. Se estima que más del 10% de los mayores de 70 años tienen insuficiencia cardíaca. Los síntomas agudos de insuficiencia cardíaca son conocidos y por su repercusión clínica normalmente serán susceptibles de derivación al hospital. En cuanto aparecen en los síntomas, pero no son tan agudos, sino más bien incidentes. Juana, las diapositivas no pasan. Vale, voy. Tranquilo. Es cuando aparecen los síntomas insidiosos o progresivos cuando debemos tener en cuenta esta entidad clínica para abordarla de forma coordinada. Os presento un primer caso clínico complejo de una paciente de 90 años que consulta tras el alta de cardiología con diagnóstico de insuficiencia cardíaca avanzada. Esta mujer tiene antecedentes de riesgo como la hipertensión, diabetes, obesidad, poliartrosis, tiene una demencia vascular, tiene una hiperuricemia, hipotiroidismo, una estenosis aórtica no reumática, una miocardiopatía isquémica, ansiedad y una anemización por angiodisplasia intestinal. Durante el año 2021 ingresa 4 veces a nivel hospitalario por descompensación de insuficiencia cardíaca asociado a causas secundarias y por la hemorragia digestiva. Tras el alta de consulta presencial de cardiología por enfermedad avanzada, se adscribe a mi cupo en el 2021. El tratamiento en ese momento pues, son diuréticos, su tratamiento para los trastornos cognitivos, el tratamiento de las comorbilidades, sale de alta con también potasión y oxígeno y sitagliptina como tratamiento de su diabetes. Su historia de cardiopatía previa, como hemos comentado, una estenosis aórtica severa, con una fracción de eyección del 45%, en coronariografía también tiene una lesión en la circunfleja que se revascularizó en 2020,
Desde entonces lleva doble antiagregación. Tras completar el estudio preoperatorio, se valora la posibilidad de ponerle un TAVI y se desestima en 2021 por la situación clínica. El ingreso en 2021 por hemorragia digestiva y anemización severa en el contexto de un infarto con necrosis anteroapical mantiene la fracción de eyección de la paciente en torno al 45% y se decidió el manejo conservador por la situación basal limitada y se optó por una antiagregación simple. El ingreso de mayo de 2021 por insuficiencia cardíaca y deterioro de la función renal tuvo que ver también con una infección de orina por Pseudomonas y enterococo. Su situación basal es dependiente total para actividades de la vida diaria, inmovilizada cama-sillón, una disnea grado 4, con un angor atípico estable y un deterioro cognitivo avanzado. Su cuidadora principal es su hija. Los pacientes que habitualmente seguimos en atención primaria son los de clase 1 y 2, una vez realizada la ecocardio, donde la actuación principal es el manejo de los diuréticos. Si bien todos los pacientes son de seguimiento en las consultas de atención primaria, incluyendo este paciente que pasa a seguimiento telefónico por cardiología. En estos casos hay que establecer un plan de atención específico donde la cuidadora tiene un papel clave. En esa transición, en este documento que tenemos en la guía de cardiología, los objetivos fundamentales es intentar llegar a la ausencia de progresión de los síntomas congestivos, a la estabilidad hemodinámica, al control de la función renal y los electrolitos, al conocimiento de los autocuidados y adherencia a los fármacos, y si la fracción de eyección fuese reducida, fármacos basados en la evidencia a las dosis máximas toleradas, como antes ha comentado José. Iniciaríamos una evaluación funcional y de los síntomas de congestión, recogeríamos las constantes básicas, estratificaríamos su riesgo, optimizaríamos la dosis de los fármacos, evaluaríamos la dosis del diurético que va necesitando, revisaríamos su conciliación terapéutica y la adherencia a los tratamientos que lleva, revisaríamos los conocimientos del paciente y de sus cuidadores sobre los síntomas de alarma y fortaleceríamos las medidas no farmacológicas, en particular el ejercicio y la dieta, probablemente no en este caso, dado que la paciente no puede hacer ejercicio habitual o una rehabilitación cardíaca. Pero en esta paciente, si nos hacemos la pregunta sorpresa, nos sorprenderíamos que esta paciente muriese a lo largo del siguiente año. Seguramente no. Y si tiene uno de los criterios siguientes, nos vamos al último, de enfermedad avanzada, tendríamos un NETPAL positivo, es un paciente con necesidades paliativas. Se consideran criterios de insuficiencia cardíaca, la disnea clase funcional 3-4, con una disfunción grave, con péptidos natriuréticos elevados, con más de un episodio de descompensación, insuficiencia cardíaca o arritmias ventriculares, como es el caso en el último año, llevaba 4 episodios con ingreso hospitalario, y entre otros, ¿no? Un deterioro progresivo, una hiponatremia, necesidad de consumo progresivo de diuréticos para llegar a la normovolemia. Nuestra paciente la situamos dentro de la clasificación de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida. Vemos en su radiografía signos radiológicos de insuficiencia cardíaca donde el índice cardiotorácico está aumentado y hay una redistribución vascular. También veríamos en ecografía las anomalías estructurales que acompañan a este cuadro clínico, y dentro de sus síntomas, los fundamentales en ella serían la disnea paroxítica nocturna o la disminución de la tolerancia al ejercicio o la astenia. En ella, signos menos típicos, pero que aparecen con relativa frecuencia, es la confusión, que a veces puede estar originada por otras patologías o otros mecanismos que pueden desestabilizarlo. También el aumento de peso, los crepitantes, la taquipnea o el aumento del perímetro abdominal por hepatomegalia o ascitis. Es cierto que las diferentes enfermedades crónicas en las mujeres se manifiestan de forma diferente a los hombres. Tenemos que estar atentos a cómo se manifiestan los síntomas en cada paciente para que, aunque no sean típicos, nosotros seamos capaces de reconocerlos y ellos también. El plan terapéutico individualizado de esta paciente pasa por qué necesidades de cuidado tiene, tanto de modificaciones en su entorno, de seguimiento de enfermería o de trabajadora social.
El tratamiento permite algún ajuste que mejore su calidad de vida respecto a la prescripción, conciliación o deprescripción. ¿Cuál sería su seguimiento por los diferentes agentes que estamos en este proceso? Podríamos establecer pactos de comunicación directa con la cuidadora principal, vía telefónica, vía telemática o vía presencial. Es muy importante el adiestramiento de esta cuidadora en el manejo de diuréticos, en el control de constantes y los síntomas de alerta y controles analíticos donde ionograma, perfil renal, NT-proBNP y control de anemia nos ayudaría a su manejo y al ajuste de los tratamientos. Iríamos adecuando el tratamiento a la evolución y comunicaríamos con cardiología mediante INP o telefónica cualquier incidencia en la que pudieran intervenir en la evolución de este proceso. También se le ofrecieron recursos disponibles en aquel momento. Iniciaba el proyecto FARAO con una atención telefónica líquida de enfermería con adiestramiento de los cuidadores en el que se incorporó esta paciente. En la vía clínica, después de la hospitalización, la enfermera recibe un informe de alta de continuidad de cuidados. Antes de las 48 horas realiza una visita presencial, se contacta con el médico correspondiente y se establece un plan de atención y cuidado específico de esta paciente. Se le va revisando dentro de la ruta asistencial. Desde cardiología se le ha ido realizando llamadas telefónicas según la guía que antes, según el protocolo que antes hemos estado hablando. Pero a finales de 2022 dejan de hacerse esas llamadas. Este paciente pasa íntegramente al seguimiento por atención primaria con consultas esporádicas vía INP para el ajuste ante circunstancias específicas. Estos pacientes tienen una manera de evolucionar distinta a las enfermedades agudas. Por ejemplo, tienen una manera de evolucionar de forma de diente de sierra, en el que en esa evolución podríamos hacer diferentes intervenciones para mantener la estabilidad clínica. En este caso, esta paciente llega a tener episodios de hospitalización repetitivos que incluso casi para ingresar en UCI y que llevan a un deterioro y a una situación paliativa de su proceso. Tras ese ingreso se mantiene un tratamiento diurético, se va ajustando, se toman las medidas necesarias para los puntos de la educación en cuanto al familiar, sobre todo qué significa la insuficiencia cardíaca, cómo se monitorizan los síntomas y cómo se realiza el autocuidado, cómo el tratamiento médico es importante mantenerlo y de forma persistente, estar atento a los síntomas secundarios y una vez garantizada la estabilidad clínica, qué otros tratamientos puede beneficiarse la paciente que tiene una fracción de eyección, hemos dicho, ligeramente reducida, ¿vale? Dentro de los tratamientos que se han visto con perfil pronóstico. Pues como veíamos anteriormente, tenía una LDL de 55, una función renal ligeramente alterada, con un CKD-EPI de 20,60, tenía anemia, no olvidemos que había sangrado, y un potasio en 3, con un BNP de más de 4000. Al alta lleva tratamiento diurético, lleva potasio, lleva su hierro y lleva un IDPP4 y el liposig-prolin. Al mes de seguimiento se le repite la analítica, la creatinina ha mejorado, el perfil renal también, o sea, el perfil, los CKD en 40, ha mejorado la anemia, el potasio se ha estabilizado y han disminuido el NT-proBNP. ¿Qué hacemos al mes? Pues el Segurin lo reducimos, instruimos al familiar de cómo ajustarlo según los síntomas, el potasio lo suspendemos, el Tardifferon seguimos manteniéndolo, el Synhardy lo suspendemos y lo sustituimos por un inhibidor de la GLT2, que es el Jardiance. Mantenemos la estatina y presenta la paciente a lo largo de su evolución equivalentes anginosos
que se solucionan con nitratos en parche. El ajuste de diuréticos, debemos de irnos al control de la respuesta a las 48 horas. En caso de ausencia o mejoría se debe consultar con cardiología en este caso, intentar aclarar el cuadro, iniciar un tratamiento intravenoso si fuese necesario. En este caso también tendríamos que controlar los cambios en el potasio, investigar causas y corregirlas, restringir el potasio de la dieta, usar diuréticos de asa como la furosemida o la furosemida en lugar de ahorradores de potasio, valorar la reducción o suspensión de los fármacos hipokalemiantes o utilizar quelantes de potasio. En este caso teníamos una hipopotasemia y lo que hicimos fue establecer suplementos de potasio para después retirarlos una vez reducidos también los diuréticos de asa. En esta paciente, en caso necesario y para evitar ingresos hospitalarios, teniendo en cuenta las preferencias del paciente de recibir tratamiento en su domicilio y la situación paliativa a la que nos enfrentamos, podríamos utilizar la vía subcutánea para establecer el tratamiento diurético con el fin de mejorar los síntomas. El segundo caso es un paciente de 87 años que consulta a su hija por teléfono porque presenta edemas en miembros inferiores y cansancio. El paciente tiene hipertensión arterial, tiene hipercolesterolemia, tuvo una trombosis de la arteria central de la retina, artrosis, hiperuricemia, una insuficiencia renal leve y es un EPOC no reagudizador. En tratamiento broncodilatador, su tratamiento es aspirina, estatina, budesonida, foradil, omeprazol y SER. Vive solo desde que falleció su mujer hace 2 años, sus 2 hijos viven y trabajan en Murcia, le visitan los fines de semana, no quiere irse allí porque le gusta vivir en Moratalla y cuidar de su huerto. Los criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, lo único que podríamos encontrar en este paciente fue el edema maleolar, que llegaba casi hasta rodillas, y la disnea de esfuerzo, con la pérdida de peso tras el inicio de diuréticos al inicio del cuadro. El paciente manifestaba disminución de la tolerancia al ejercicio, fatiga, cansancio, edema y ligera vendosnea. Si seguimos el circuito del diagnóstico de sospecha de la insuficiencia cardíaca, veríamos que ante unos síntomas sospechosos por la edad y por los antecedentes personales del paciente, tenemos que buscar si hay síntomas de alarma o no los hay. Si los hubiese, síntomas de alarma de insuficiencia cardíaca aguda, los derivaríamos a urgencias directamente, como una arritmia mal tolerada, un angor, una anasarca, signo de hipoperfusión, una disnea de reposo, una crisis hipertensiva. En este caso no existían esos signos y, por tanto, se realiza el diagnóstico de presunción en atención primaria realizando un electro el mismo día de la consulta, una radiografía de tórax al día siguiente y una analítica que también dejamos programada para el día siguiente porque normalmente a última hora de la mañana tenemos los resultados. De manera que al día siguiente de la primera evaluación de este paciente ya teníamos su hemograma, su perfil renal, sus iones, su hormona tiroidea, su perfil hepático y su coagulación y el BNP, que sería el péptido que habría que seguir, ¿no? Si persiste la sospecha con estos datos, iniciaríamos un diurético de asa, aunque como inicialmente ya lo sospechábamos, lo iniciamos ya en la primera visita. Si persiste la sospecha, valoraríamos otro diagnóstico, dado que los síntomas de insuficiencia cardíaca son compartidos con muchas otras entidades, como puede ser la reagudización del EPOC o cualquier otra entidad que no fuese esta. Emitiríamos una INP a cardiología o en pacientes pluripatológicos valoraríamos la derivación a medicina interna o geriatría. En este caso, el paciente tenía un electro con un ritmo sinusal, con un bloqueo AV de primer grado y con un ST rectificado en toda la cara anterior. No es un electro normal ya hemos dicho que tiene un valor predictivo negativo. En el 98% de los casos descartaría que fuese una insuficiencia cardíaca. En la radiografía vimos un aumento del índice cardiotorácico, un pinzamiento de los senos costofrénicos y un aumento de la congestión en los ilios.
Esta radiografía que encontramos al otro lado es la radiografía ya del alta, porque este paciente, al recibir la analítica, encontramos un dato fundamental desencadenante de este cuadro de insuficiencia cardíaca, que es una anemia severa, microcítica e hipocroma, que lo estaba metiendo en esta situación y que necesitó de un ingreso para su diagnóstico y estabilización. Los péptidos estaban elevados, más de 2000. Tenía una vitamina B12 en 100 y una vitamina D3 en menos de 8, con una tensión en 11,6, estaba saturando correctamente, pero lo remitimos a urgencia para el abordaje de esta anemización clínica. Se le transfundieron 4 concentrados de hematías, se estudió la anemia ferropénica incompleta por decisión del paciente y se completa el estudio con ecocardiograma. Ya previamente se había emitido una INP a cardiología y ellos ya conocían que este paciente ingresaba. En el seguimiento tenemos que monitorizar el perfil renal, perfil hemático y los iones, como hemos dicho anteriormente, también los péptidos. ¿Vale? Este paciente lleva seguimiento por medicina interna, por cardiología de atención primaria, sigue tomando diuréticos de ASA que se ajustan según los síntomas, toma aspirina, estatina, su tratamiento broncodilatador, el Octavite B12, sigue tomando hierro, omeprazol, se le introduce el Forxiga y se le sigue poniendo el Octavite mensual. ¿Vale? Las conclusiones del ecocardiograma que se realiza en el ingreso dan cuenta de que nos encontramos un paciente con insuficiencia cardíaca con una FEBI preservada, con alteración estructural. Tiene una insuficiencia aórtica moderada con una insuficiencia tricúspidea ligera, con una función sistólica biventricular normal. Pero en caso de que pudiésemos haberle hecho una ecografía en la consulta de atención primaria, hubiésemos podido comprobar que los síntomas que tenía mostraban, midiendo a 3 centímetros de la unión de la cava con la aurícula derecha, un colapso inspiratorio de esta vena cava. En el diagnóstico diferencial de los síntomas y síntomas de los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, pues tenemos que tener en cuenta la cardiopatía isquémica, la enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, los trastornos respiratorios de la apnea del sueño, la obesidad, la malnutrición, la anemia, la insuficiencia hepática, renal, la hipoalbuminemia, el éxtasis venoso, la depresión, síndrome de ansiedad o hiperventilación. No olvidemos que este paciente había entrado en una situación de falta de nutrición, de dejadez, de depresión, ante la falta de su mujer en su fallecimiento. En las pruebas complementarias veríamos en la radiografía de tórax la confirmación de la congestión. El electrocardiograma puede detectar arritmias, infartos, identificar una hipertrofia de ventrículo. El ecocardiograma valora la anatomía y las funciones cardíacas o las posibles valvulopatías. El hemograma descarta causas subyacentes o complicaciones o comorbilidades. Los péptidos natriuréticos nos sirven para el diagnóstico, seguimiento y pronóstico, y las pruebas de esfuerzo confirmarían la evidencia o no de una situación de isquemia cardíaca. En este caso, este paciente tiene una FEBI preservada. Hemos dicho que dentro de su tratamiento, aparte de diuréticos y control de sus comorbilidades, iniciamos el tratamiento con ISGLT2. En caso de que el paciente hubiese tenido una FEBI reducida, hubiesen iniciado probablemente a nivel hospitalario a dosis bajas los 4 perfiles de tratamiento que tienen efecto pronóstico y que iríamos titulando a lo largo de las siguientes semanas en atención primaria. Por tanto, la enfermera lo recibe, el alta de continuidad de cuidados, lo llama telefónicamente. Realmente en la situación real, el paciente o su familiar ya acude al día siguiente o como mucho al par de días a la consulta del médico de familia y pone en conocimiento de la situación de alta. Sería muy interesante que también el médico de familia tuviese en su agenda
el alta hospitalaria de un paciente de estas características. Es por adelantarnos a ese seguimiento o a otros pacientes que por desconocimiento o por miedo o por otras causas no contactan con nosotros. O porque también la enfermera en un momento determinado puede no estar presente o quedarse pendiente de un paciente de estas características. El médico de familia programa una visita presencial lo antes posible y establece un seguimiento en los siguientes 3-6 meses. Las actividades se realizan, la visita de enfermería, pues la valoración de su situación clínica global, la toma de constantes, tensión, frecuencia cardíaca, peso, saturación de oxígeno y el adiestramiento de los familiares a este tipo de toma de constantes, la revisión de su medicación, muy importante si ha entendido los cambios realizados en el hospital, si ha acudido a la farmacia y los ha retirado, si muestra adherencia a la medicación, si presenta algún efecto secundario y hay que reducir para volver a titular o hay que sustituir o retirar. El refuerzo educativo y fomentar el autocuidado, la revisión del material educativo que tenemos, por ejemplo, en OMI o en la página de Carprimo, control de la cumplimentación de objetivos mediante preguntas establecidas en su protocolo o la identificación de nuevas necesidades. También necesidades sociales importantes que hemos visto, por ejemplo, en el caso anterior o en este, pacientes que pueden estar viviendo solos o con necesidades de apoyo en domicilio, donde la trabajadora social tendría que poner en marcha la determinación de la dependencia o los recursos a nivel local que estarían disponibles. Y extracción de analíticas programadas para cada vez que, como hemos dicho, revisamos o modificamos el tratamiento, podamos comprobar que no hay ninguna alteración a nivel iónico o de perfil renal. Este es el protocolo y las preguntas que la enfermera realizaría a los pacientes. Y importante en el manejo de las descompensaciones que el paciente esté atento a la ganancia del peso, más de 1 kilo en un día o más de 2 kilos en 2 o 3 días, el incremento de su disnea habitual o la sensación de cansancio y la disnea paroxística nocturna o el aumento de edemas. Estos datos el paciente establecería una alerta que nos llamaría o a nosotros también nos daría una alerta de que hay que ajustar el tratamiento. Este paciente sigue revisión en la consulta de cardiología pendiente de resonancia cardíaca para terminar de concretar el diagnóstico definitivo y la evolución también de ecocardiografía para comprobar si en su evolución va a necesitar de la incorporación de nuevos fármacos. Muchas gracias.